Estás a punto de entrar en La Quimera, un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un lugar para conocer a los cineastas clave de este siglo. Soy Miquel Escudero y hoy conversamos con Alexander Sokurov. Alexander Sokurov. Célebre a principios del milenio por sus documentales sobre las grandes figuras políticas del siglo XX, Alexander Sokurov se vuelve internacionalmente reconocido por El Arca Rusa, una ficción que atraviesa el Museo del Hermitage de San Petersburgo mientras revisita la historia del país, construida en un solo y gigantesco plano secuencia en movimiento que da inicio a una nueva forma de hacer cine. Desde entonces, el incombustible cineasta ha continuado dando saltos entre el documental y la ficción con Alexandra o su personal lectura del Fausto de Goethe. Director's Diary, una imponente revisión de 6 horas de sus diarios personales, estrenada en 2025, parece un compendio de sus inquietudes, unificando los grandes acontecimientos de la historia de Rusia con aquellos que marcaron su vida, como si ambas cosas tuviesen la misma importancia. Su cine es capaz de conseguirlo. Hoy estamos con Alexander Sokurov, un cineasta que ha sabido ser leal a sí mismo, como artista y como ser humano, hasta las últimas consecuencias. Alexander Sokurov, bienvenido a La Quimera. Es un placer enorme estar hoy con usted y muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Господин Сакуров, добро пожаловать в наш подкаст «Ла Кимера». Для нас это большое удовольствие, большая радость видеть вас здесь. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Я благодарю вас за внимание, это очень важно для меня в том числе. Le agradezco a usted su atención. Para mí este evento tiene una importancia grande. Очень важно, чтобы мы друг о друге узнавали больше, больше и больше. Es muy importante que nos conozcamos unos a otros cada día más y más. Totalmente de acuerdo con usted. Y me gustaría empezar preguntándole si usted recuerda la primera vez que vio usted una película en el cine, si recuerda en aquel momento cuando usted era niño. ¿Se acuerda de aquel momento? Pues lo que pasa es que no me recuerdo nada del cine, pero tengo muchos recuerdos sobre la primera música que había oído, sobre el primer espectáculo de radio. Pero por lo de cine, para mí en aquel entonces, en mi infancia, el cine no tenía valor alguno. Es por eso que no tengo recuerdos con respecto a la primera película. No soy espectador. Me encanta escuchar y me encanta dirigir, realizar. Pues el cine, en lo que se refiere a la parte de visual, lo visual, para mí lo visual no tiene un valor especial. Pues así fue mi vida, mi destino, que el escuchar, el leer, eran las dos actividades principales que me formaron como un ser humano. Pues lo que pasa es que en mi infancia no he vivido en una ciudad grande, bella. Estaba rodeado de ciudades, de pueblos muy pequeños, sin arquitectura clásica, sin naturaleza bella. Es por eso que yo, de niño, igual que mis amigos y compañeros, no teníamos este tipo de impresiones de lo visual.
Bueno, mi familia es muy humilde y mis padres no tenían posibilidad de regalarme, de hacerme regalos visuales, de llevarme a algún museo con cosas y obras de arte y todo eso por el estilo. Mi vida tenía, digamos, un contenido gris y muy monótono. Pero me recuerdo una cosita, me recuerdo perfectamente un día cuando una película me impresionó, pero de manera muy negativa, me ofendió. Hacía mis estudios en un colegio, en una escuela, en el secundario. Y por casualidad visité un cine, pero era un cine muy pobre, muy malo, mal construido. Bueno, había muy mal sonido en aquel cine, no se veía bien las imágenes que se estaban proyectando, pero esas cosas en aquel entonces no me preocupaban nada, pero me recuerdo ese sentimiento de ofenderme, me ofendió la película que vi. Pues esa película contaba sobre la vida de mis contemporáneos, de los niños de aquel entonces, sobre una familia soviética, sobre familias soviéticas, pero ideales, a las familias soviéticas que lo tenían todo, y todo era bello y perfecto, pero en realidad no era así, y yo lo sabía perfectamente. Esto es lo que me ofendió mucho. Es por eso que la música y la literatura me parecían en aquel entonces las artes más puras de todo lo que me rodeaba en aquel entonces. Hasta al leer una novela de Amado en la noche allá en la época soviética, estas novelas me parecieron más reales, más verdaderas que la vida soviética que vivíamos en aquel entonces. Y me resulta muy emocionante lo que usted tiene a bien compartirnos y quería preguntarle también si aquellos primeros sonidos o aquellas primeras palabras, ¿en qué medida considera usted que le invitaron o que le despertaron ese deseo en usted también de contar sus propias historias, de contar las historias tal y como las veía usted, tal y como las sentía usted? Las primeras emociones eran las internas, las emociones internas de un hombre muy joven. И мое художественное сознание формировалось, конечно, я сейчас это точно понимаю. Y mi concepto artístico empezó a formarse Формировалось мелодическими произведениями. a partir de las obras melódicas, a partir de la música. Мелодика захватывала Me sentía меня, делала encantado меня y me чувствительным, sentía умным, que la понимающим. música tiene y toda la solidario solidaridad conmigo, que no estoy solo, que estamos juntos con ella. То есть через O sea, понимание al музыки entender я una понимал, что я melodía, могу чувствовать, yo понимать другого entendí человека. que a Через través понимание de estas мелодии. melodías yo obtengo la capacidad de entender a otra persona, a un ajeno. И мне в этом смысле Y повезло, что en este мое sentido he tenido душевное suerte, взросление es или que el душевное crecimiento формирование, de mi не alma, духовное, а no душевное, el crecimiento espiritual, sino el crecimiento de mi alma, мое adelantó mi профессиональное crecimiento y mi понимание, desarrollo мое профессиональное profesional. образование. Pues desde рано muy понял, что я temprano, могу desde una edad чувствовать. tierna, И entendí que потом tenía la я уже capacidad de на sentir основании этого desde учил el себя interior. ремеслу. Eso me ayudó muchísimo en mi futuro, en mi trabajo. То есть для художественного сознания очень Bueno, важно, чтобы lo художественный primero автор, que entendí que todos los художественный автор artistas, los понимал добро directores в большей artísticos, lo степени, чем primero que зло, tenemos que потому что entender que es la на зле bondad, все стоит. que debe tener siempre la preferencia sobre la maldad. злых Mientras que hasta la злых fecha режиссеров, hay писателей, los там, artistas художников, malos, композиторов escritores malos, миллионы, músicos а malos, son людей с добрым millones, началом, son mucho más ну, в общем, que оказывается la единицы. gente buena.
Y en realidad toda la arte está basada en la descripción, en el describir de todas las formas de la maldad. A saber, la superación, cómo tenemos que superar la muerte, tenemos que superar las enfermedades y otras cosas por el estilo, cuando la gente en la lucha, cómo superar los enemigos, la muerte, otras cosas. No es la historia de la creatividad, de la creación, no, es la historia de la lucha, de cómo tenemos que luchar. Esto es el arte mundial. Todos conocemos ese protagonista de Cervantes que también siempre estaba luchando contra los molinos de viento. Me parece muy, muy bonito lo que usted dice y además lo comparto. Y me gustaría preguntarle si usted considera que el hecho de la música o la literatura o todas esas palabras le permitieron, le acompañaron a comprender a las personas que le rodeaban y que de alguna manera al comprender a las personas que le rodeaban llega un deseo de imagen, llega un deseo de usted empezar a construir sus primeras imágenes como cineasta. Sí, exactamente, efectivamente, así es. Mis profesores, mis maestros no eran los representantes del cine, para nada, no eran directores de cine, no, eran músicos, compositores, pintores de diferentes épocas, del Renacimiento, del medievo también, pero nunca eran los del cine. Pues es por eso que podría decir que mi desarrollo no proviene del arte cinematográfica, sino tiene una buena parte humanitaria, europea. Y quería decir, y en ese sentido, quería preguntarle, yo le he escuchado a usted decir en alguna ocasión, hablar de su amor por el Greco. Y me gustaría preguntarle por eso, ¿no? Por el momento en qué manera llega a usted las primeras imágenes del Greco y si cree que eso a usted le ha acompañado también en su camino como cineasta, en la manera en la que usted iba a hacer sus imágenes, iba a construir sus imágenes. Sí, me influyó muchísimo de principio el Greco. Sí, para un autor artístico es muy importante conocer y ver cómo este pintor había plasmado su valentía. Pues bien, lo que pasa es que en aquel entonces todos los pintores y artistas estaban acondicionados por las normas, por las reglas, por las tradiciones de su época, de ellos. Y bueno, y de repente ver a un pintor, a un artista que esté completamente libre de estas tradiciones y de estas normas, que puede plasmar, manifestar esta libertad en su estilo, en su manera de poner, de presentar imágenes. Esto sí me influyó muchísimo en aquel entonces cuando era un hombre muy joven. Cuando veo un óleo, un cuadro de El Greco, me acerco y me pregunto, pues bueno, el Greco, ¿de dónde provienes? ¿Por qué eres tal como eres? ¿Quién te había enseñado? ¿Qué árbol tienes dentro de sí? Ese árbol, cada hoja, cada ramo de este árbol crece de su propia manera, muy libremente, sin ninguna influencia ajena por exterior. Pues y cuando era joven, lo primero que me impactó en las obras del Greco es que nos quería transmitir la tragedia profunda del cristianismo, de los cristianos de aquel entonces.
сразу y чувствовал христианство sentía как que esta мучающуюся, tragedia de los мучающуюся cristianos se сущность, transmitía в которой нет en forma успокоения, нет de мира, нет ответа mártires, на que многие toda la вопросы, gente и tiene который все muchísimos время говорит о dolores. Estos мучениях dolores людей, son мучениях человека. eternos. И Эль Греко мне No, la gente показывал no это все tiene время. paz, no siente la paz dentro. La gente no puede responder a muchísimas preguntas y tiene que superar muchos dolores. И по сути Pues это y как бы esto основа моей puede y para картины mí sirvió como una base, драматургии, основа того, un какой fundamento de la неизбежной drama, del является drama, драматургия как es таковая. inevitable. И для меня в этом Es является por для eso que меня me parece muy fácil понятен ответ responder на a esa вопрос, почему pregunta. современное El porque el кинокартинное cine de искусство столь hoy, el cine беспомощно presente, и contemporáneo, не no tiene nada que одухотворено, ver оно con не el arte, художественный факт, con la а это maestría технология. artística, es una pura tecnología. Потому что потеряна Porque связь трагедии hoy ya hemos христианства perdido la с драмой relación, el христианства. enlace con el cristianismo, con la tragedia de los cristianos originales, iniciales. И для подавляющего большинства Pues y resulta молодых que художественных авторов, hoy en día каких para бы la направлениях mayoría они ни de los работали, artistas кино, jóvenes, живопись, там, independientemente писательство, en qué materia для них trabajan, en христианство materia уже del не cine, de la существует. pintura, de Они la все в literatura, безвоздушном los пространстве. jóvenes no sienten este fundamento, este base del cristianismo, ya están fuera de este base, están en una especie de vacío. Ну, соответственно, все это Pues y перекинулось como и на политику, consecuencia на todo молодых esto influyó политиков и muchísimo en политиков los среднего políticos, уровня. en los Это políticos все jóvenes y de nivel medio. Es жизнь que podría старого света. utilizar este término de descristianización cuando estamos perdiendo, ya perdemos el sentimiento de cristianismo. ¿Cree usted que en alguna medida hay aún alguna opción de cambiar de dirección, de volver a encontrar esa inspiración en el intento de comprender ese sufrimiento para poder construir imágenes que estén enraizadas en algún lugar real? Молодежь как таковая уже никогда не Pues yo изменится. opino que Нас могут los ждать jóvenes только no cambiarán nunca. отдельные Sí, вспышки, a отдельные veces случаи. Может быть, на все veremos человечество 5-6 algunos человек, brotes, которые digamos, sostendrían algunos себе casos вот эту solitarios, unas какую-то 5 o святость 6 внутреннюю. personas que sí Но движение podrían человечества manifestar в сторону este espíritu, вот esta этой вот espiritualidad, lo черного santo, пространства procedente desde остановить el в общем interior. невозможно. Pero opino que la humanidad y los jóvenes sobre todo van a seguir hacia el abismo negro. Нам нужны талантливые люди среди Necesitamos молодежи. que haya, Трудные, que сложные aparezca люди нам una нужны gente среди молодежи. joven, pero de talento, que esta gente joven sea de una composición muy difícil, que sepa pensar, Но именно с трудными, pero талантливыми precisamente молодыми con este людьми tipo de gente, государства los и estados y собственные народы algunos países борются ahora están беспощадно и luchando жестко. en contra de esta gente. То есть это такая реальность. Bueno, esto es nuestra realidad. Гениальными могут остаться только математики среди человечества. Opino que solamente los matemáticos Остальные eran gente de talento. остальные A la demás государства и gente, общество el Estado, постараются, el poder, los estados, уничтожить. el poder los va a eliminar. а молодая Y математическая, opino que молодое solamente los математическое, jóvenes matemáticos молодые podrán математики, sobrevivir en estas они circunstancias. уцелеют в Porque силу своей la прямой la необходимости sociedad actual абсолютной los элитарности, necesita и mucho. Es una абсолютной especie de безопасности élite, для los jóvenes политических сил. matemáticos, y además están en un ambiente muy seguro. No amenazan nada al Estado, al poder. Por eso sobrevivirán. Но, может быть, часть молодых физиков, Y a lo mejor una parte de los jóvenes físicos también sobrevivirán. потому что новые атомные бомбы нужны всем политическим режимам. Porque nuevas armas nucleares las vamos a necesitar pronto y son bastantes países que las van a necesitar. А их надо создавать. Bombas nucleares. Y para diseñar estas bombas, producirlas, se necesita la gente.
físicos, Единственное, что они могут создать политики, это атомную бомбу. pues lo único que pueden crear los políticos es una bomba. Все остальное они Nuclear. могут создать сами. No pueden crear una bomba nuclear, lo demás sí, pueden imaginar, pueden crear. И делают это. Y lo están haciendo. ¿Cómo cree usted que podemos convencer a esos jóvenes de talento para que se posicionen del lugar del bien y no cedan a las vanidades del poder? Не надо их убеждать No в hace этом, falta надо их спасать. convencerles, no. Надо их Hay que защищать. salvarlos, hay que protegerlos. Гениальный и талантливый Ah, человек una и объект. Gente, Это una незащищенная, persona de genio, de talento, самость. es Это un ser незащищенный independiente субъект. que está en un ambiente completamente inseguro, por eso necesita la protección. Es un objeto, es un sujeto a la vez. Человек одаренный, Una человек с persona особыми свойствами, De genio, de качествами, talento, una persona никогда que не tiene может сам algunas себя защитить. capacidades muy buenas, nunca podrá protegerse a sí misma. Это задача Y el каждого objetivo de человека, cada увидев uno de способного, nosotros талантливого es человека, el siguiente: al защитить conocer его, a una помочь persona de ему genio, a una y не дать persona ему que tiene погибнуть. capacidades, ayudarla, protegerla, poder promoverla. Они в любом случае Y будут искать esa какой-то gente свой de путь, talento свои образы, la свое, hay. La свое hay, y de содержание toda, в hay жизни, poca, pero свои la hay. лагуны Y de todas maneras жизненные. van a buscar su propio camino para poder salir a la luz. И что бы мы им ни навязывали, что бы мы им ни советовали, Independientemente de nuestros consejos, de nuestras normas, de nuestras recomendaciones, esa gente va a buscar su propio camino, они будут вынуждены идти по своему пути. porque están obligados a buscar y seguir su propio camino. Даже не всегда понимая, в какую сторону и зачем они туда идут. Pero a veces no entienden en dónde están y a dónde van, pero lo van a hacer. Таково Pues свойство и es качество la таланта и esencia del гениальности. genio, del Даже в talento. Es океане como un находиться, océano. идти по какому-то своему En пути. el océano también hay muchos caminos, pero hay que buscarlos. ¿Cree usted que el arte puede suponer una luz para ellos en medio de ese océano? Искусство ничего им не даст. El arte no les dará nada. Они, как матери, сами рождают искусство. No, porque son ellos, siendo como madres, Каждый, dan luz al arte. каждый художественный автор – это немножко Богородица, немножко женщина. Cada autor es como una virgen, es como una madre. Он рождает свет, рождает образ, Que da рождает luz искусство. a una imagen, a un arte, a algo, a una creación, И a так una obra, создает произведение, которого до него не было. creando obras que nunca habían sido antes. Поэтому тут Por вот eso это este путь, camino siempre путь individual, индивидуальный, путь con тяжелый, muchísimos путь, riesgos, путь рискованный, y es иногда siempre просто опасный bastante для жизни. peligroso, que puede costar hasta su vida de ello. Потом многие люди Y боятся además hay самих gente себя, que обнаружив в siente себе miedo a талант sí или misma гениальность. una vez descubierto un talento, un genio, Они не знают, что с этим делать. porque no saben qué es lo que ahora tienen que hacer con esta capacidad, cómo aplicarla, Как с этим жить? cómo vivir con esa capacidad. Даже если Pues sí, recordamos que hoy tenemos toda una caza a los homosexuales, pero entonces, ¿qué podríamos comentar con respecto a la gente que tiene un mundo interno muy amplio, muy variado, multicapas? Este tipo de gente con donos, con talento, es todo un peligro para la humanidad. Y ahora hacemos una pausa en la entrevista con Alexander Sokurov para dar paso al espacio de Beatrice Fiorentino, que en cada episodio nos presenta una tendencia del cine actual. Precariedad. El coste invisible del cine contemporáneo.
Hay un momento en el que el cine, si quiere seguir siendo honesto y hablar de lo real, debería dejar de contar historias de otros y mirar también hacia adentro, denunciando abiertamente la condición actual no solo de la industria en sí, sino también de los que trabajamos en ella. Empezando por poner en vista el estado de precariedad económica que atraviesa toda la cadena. Productores agotados, técnicos que saltan de contrato temporal en contrato temporal, guionistas que trabajan meses sin garantías reales, directores sostenidos por ayudas intermitentes, festivales que dependen de mano de obra eventual y estructuras que mantienen una fachada de normalidad y glamour mientras crujen por dentro. Mucho brillo en la superficie, mucho gesto industrial, pero cada vez menos sostén material. La prensa internacional, Variety, Screen, Cine Europa, El País, insisten desde hace años. La crisis no es artística, es económica. Los presupuestos se encogen, las coproducciones se multiplican no por estrategia, sino por supervivencia, los rodajes se estiran porque el dinero no llega a tiempo. Muchos equipos aceptan condiciones que ningún otro sector profesional toleraría hoy en día. No debe sorprender que esa precariedad, lejos de ser un detalle lateral, está transformando el cine mismo incluso desde un punto de vista estético y temático. Cambia qué historias se pueden contar, cómo se filman, desde qué punto de vista y con qué ambición formal. En este paisaje emerge, casi por presión interna, un cine que vuelve a mirar, o más bien a mirar desde la clase trabajadora. No por moda, ni como revival de realismo social, sino porque muchos cineastas comparten las mismas incertidumbres económicas que sus personajes. Adrián Or filma la materia mínima de la supervivencia cotidiana, los cuidados, la intermitencia laboral. Laura Ferrés hace de la fragilidad económica una forma, más allá del tema. Su mirada periférica es un posicionamiento estético y político que nace de una realidad precaria. Belén Funes acompaña cuerpos vulnerables sin paternalismo ni estetización. Lo que une a estos autores no es un estilo común, sino una condición material. Hacen cine desde la misma inseguridad que narran. Y esa inseguridad tiene consecuencias estéticas claras. La primera es la reducción de escala. Menos exteriores, menos producción, menos masa crítica de recursos. Se impone cada vez más un cine de interiores, de espacios cerrados, de habitaciones como mundos, donde el conflicto se juega más en la palabra que en la puesta en escena expansiva. Historias character-driven, tramas familiares, relatos íntimos que requieren presupuestos manejables y equipos pequeños. La segunda consecuencia es la contracción del cine de género, que por naturaleza pide diseño, coreografía, efectos, logística. Salvo excepciones virtuosas, pensemos en Planet B de Audrey Agapin, que demuestra que es posible un género elevado con recursos mínimos cuando la imaginación y el dispositivo trabajan al unísono, el sistema empuja hacia formatos más controlables, más baratos, más previsibles en términos de riesgo financiero. Por eso proliferan los debut intimistas y escasean las óperas primas ambiciosas en género, acción o mundos complejos. No falta talento, falta colchón económico. A ello se suma otro vector silencioso: los festivales, que funcionan como si el modelo fuera estable, pero sufren la misma precariedad estructural. Equipos freelance, financiación variable, salarios desalineados con las responsabilidades, decisiones afectadas por la necesidad de asegurar éxitos visibles. La fachada, alfombras rojas, discursos institucionales, euforia anual, tapa la fragilidad del sistema, pero no la resuelve. Y esa fragilidad condiciona que películas pueden circular, cuáles se seleccionan, cuáles quedan fuera. Y no es por conspiración, sino por pura fatiga estructural. Como hemos dicho, el sistema tiende a apoyar lo que ya está consolidado, mientras las miradas marginales luchan por no desaparecer en las grietas. En este contexto,
el renacer del cine de clase trabajadora no es una corriente estética, sino más bien una reacción histórica, una respuesta desde abajo, desde quienes viven en primera persona la precariedad material. Surge así un cine donde la mirada no se posa sobre los de abajo, sino que parte de ellos. La pregunta que se abre no es solo qué tipo de cine queremos, sino qué condiciones materiales permitirán que ese cine siga existiendo. ¿Quién podrá seguir filmando? ¿Qué voces quedarán fuera del plano? El sistema prefiere actuar como si todo siguiera igual, pero las películas ya cuentan otra historia. Y quizás, una vez más, sean precisamente los cineastas precarizados quienes estén marcando el único camino honesto. Un cine donde la fragilidad no es un límite, sino el punto de partida para una nueva visión. Volvemos ahora con Alexander Sokurov para seguir conociendo su manera de entender el cine. Me pregunto si usted cuando usted plantea sus primeras obras cinematográficas, hay un trabajo que me parece muy singular y precioso, incluso diría, que tiene que ver con la manera en la que usted abraza también el tiempo cinematográfico y de alguna manera en la cual en el relato se difuminan las fronteras de espacio y de tiempo. Y en ese sentido sí me gustaría preguntarle por eso, porque creo que eso es algo que es muy raro en la historia del cine, que muy pocos cineastas se han atrevido a buscar el tiempo o a acercarse del tiempo de esa manera. Y sí que me gustaría que nos hablara un poco de eso, ¿no? De la manera en la que usted se ha planteado el tiempo en la imagen cinematográfica. Это очень сложный вопрос. Es una pregunta bastante complicada. Никак не работаю. No hago ningún trabajo especial al respecto, У каждого произведения свой сюжет, своя атмосфера. porque cada obra, cada cine tiene sus episodios, tiene Своя su идея, objetivo, su idea, драматургия. su drama, И каждый сюжет, каждый фильм должен создаваться как новый. y cada cine debe crearse, realizarse como si fuera una nueva, que no tiene nada que ver con los anteriores. И я не являюсь художником, я являюсь ремесленником. Y no soy artista, soy artesano. Я ставлю перед собой ремесленную задачу. Y como consecuencia, el objetivo y la misión que estoy cumpliendo es la misión de los artesanos, Которая определяет или отвечает на вопрос, как это сделать. que define y responde a la pregunta de qué manera, cómo se puede hacerlo, С помощью какого инструмента это сделать. con qué herramienta se podría hacerlo. Ну, поскольку кино – это визуальная форма, Pero como el cine es un formato, es una forma visual, то я начинаю y lo primero отвечать для que себя me pregunto вопрос, a mí mismo, как с точки pues зрения cómo desde el punto de визуального vista результата visual вот esa этот данный фильм película, должен este cine отличаться mío от других фильмов, debe y что его отличает diferenciarse от других por моих фильмов. completo de los demás cines que ya había realizado antes desde el punto de vista visual. Debe ser diferente completamente. Я пытаюсь найти способы другого оптического рисунка, Y yo trato de buscar otra manera distinta de una imagen óptica. то есть ищу новые для себя объективы или иду по пути создания принципиально новых объективов. O sea, busco nuevos objetivos, o sin encontrarlos, en caso de no encontrarlos, tengo que crearlos desde nuevo, nuevos objetivos. Оптика для меня не друг, а скорее противник, может быть, даже иногда враг. Y el tema de la óptica no es un amigo para mí, al contrario, es todo un enemigo.
объектив, оптическая конструкция Pues entonces los навязывает dispositivos мне ópticos какую-то определенную me особую, enseñan нужную ему cuál объективу debería ser una картинку, imagen. а я эту картинку не принимаю, она мне не нужна. Pero no siempre acepto esta imagen. У меня внутри другое представление. No la necesito porque dentro de mí tengo otra imagen. La veo de otra manera. О том, как должно состоять, из чего должна состоять атмосфера, в которой разворачивается действие моего фильма. Yo tengo la imagen del ambiente, del medio, del ambiente en el que debe desarrollarse mi cine. Потому что кино — это не течение времени и не вопрос пространства. Пусть эти вопросы решает физики. Кино — это атмосфера. Porque el cine no tiene nada que ver con el tiempo o el espacio. Estas dos definiciones, términos, tocan a los físicos, a la materia física. El cine es el ambiente. Solamente el cine nos permite crear, formar un ambiente. Es una característica muy única. Ni la literatura ni la pintura no permiten crear un ambiente, solamente el cine. Pues y además de los dispositivos ópticos, que son para mí una especie de punto de referencia, otro punto de referencia es un amigo mío, un partidario, который поможет мне понять особенности характеров и настроения моего фильма. que me permita entender las particularidades de mi cine futuro. Например, Por ejemplo, para создание el cine фильма «Мать и сын» Madre было e бы Hijo, невозможно había hecho un enorme trabajo muy útil basado sobre las obras del Carl Friedrichs, un pintor del siglo XIX, un pintor alemán de la época del romanticismo alemán del siglo XIX. Porque son los pintores que responden a las preguntas de principio y esta respuesta ayuda a los directores de cine. O sea, cómo trabajar con la planitud. Cómo trabajar en la superficie plana, en la planitud, porque son los pintores que habían empezado, los primeros, habían iniciado, habían aprendido a crear imágenes en el plano, en la planitud. Кусок ткани, грунт и краски и фантазия. Bueno, una tela, un trozo de tela primario, las pinturas, una imagen en una fantasía y ya. No necesitan más cosas. Но я же имею то же самое перед собой. Pero yo tengo las mismas cosas a mi mano. Все, что я создаю, в итоге оказывается на плоскости. Y todo resulta que todas las imágenes que estoy creando resultan que están en un espacio, en una superficie plana. Y entonces todas estas cosas creadas en la sección plana, en la naturaleza plana, siguen vivos independientemente de las tecnologías digitales y electrónicas. Independientemente de las dimensiones 3D, 4D, 24D, etc., no importan, porque de todas maneras nuestras imágenes que creamos aparecen, se presentan en la planitud, en un plano. Pero a la fecha el cine todavía no ha aprendido esa manera de trabajar en el espacio de la planitud. Es por eso que conocemos muchos pintores grandes en todo el mundo gracias a esa manera, pero a la fecha no conocemos a los cineastas grandes
среди нас нет гранта porque a la fecha no hay ni un solo director de cine ni camarógrafo que ya haya aprendido a trabajar adecuadamente, correctamente con esta planitud. Cómo construir una composición, cómo dar movimiento dentro del plano y otras cosas. Y quería preguntarle entonces, ¿usted cómo lo ve desde su perspectiva como artesano? ¿De qué manera, a través de ese trabajo sobre el plano, en qué medida, en qué manera puede llegar la música, en qué medida hay espacio para la música, para el sonido, para encontrarse con esas imágenes sobre el plano? Otra pregunta muy difícil. Pues por supuesto que la música no ayuda. A la música, según yo, no le gusta estar dentro del cine, no le gusta estar dentro de la planitud, porque la música había nacido en un espacio. Pero no solamente por eso, sino porque la música se siente mucho más libre que las demás cosas. El sonido, la música en el cine son dos principios. La música siempre es mucho más alta, mucho más profunda que las imágenes, que cualquier imagen. Y bueno, con el tiempo se olvide el cine, las películas se olviden, pero la música se quedará. Pues cada día podemos relacionar Mayer o Shostakovich con una película, con un cine, pero existe una parte, tienen su propia obra, y pronto llegará el tiempo cuando los músicos, los compositores nos dirán, pero bueno, no quiero estar en un ambiente, en un local con 4 paredes, que es una pantalla, quiero salir afuera. Монтаж одаренности, гениальности, свободы. Pues los músicos, los compositores son mucho más libres. En eso están incomparables con la gente que hace cine, que realice cine. Nosotros, los del cine, ahora estamos en retraso. Estamos mucho detrás de los músicos. Porque cualquier cine, independientemente de su nivel, un gran cine, un cine mundial, envejece, siempre envejecerá y muere. Algún día morirá. Envejece a veces mucho más rápido que su propio autor. Pero la música no muere, ni la pintura, ni la literatura. Bueno, esta es mi opinión y creo que a la fecha no ha aparecido todavía un personaje, una persona que puede decirme algo en contra, y creo que no va a aparecer un cineasta, un director de cine que pueda vivir eternamente mediante su cine. Возможно, это произошло по вине Европы, Старого Света. ¿Por qué es así? A lo mejor por culpa de Europa. Потому что в раннем возрасте, когда кино возникло, en aquel entonces, cuando apareció el cine, opino que Europa provocó muchas infecciones en el cine. Она сразу уронила кинематограф в капитализм, самый, что ни на есть, пошлый капитализм. Y Europa hizo caer el cine en el capitalismo. Если бы кинематограф возник в восточных странах, imaginemos si, por ejemplo, el cine hubiera nacido en China, en algún país asiático, tendría otro destino, otra historia. Оно развивалось бы гармонично, пошагово.
Sería una historia muy armoniosa, se estaba desarrollando paulatinamente. Y porque allá en aquella zona asiática hay mucha gente que son maestros y no son capitalistas. ¿En qué medida cuando al cine llega las palabras y cuando en el cine se empiezan a ver esos diálogos o cuando los personajes del otro lado de la pantalla empiezan a decir cosas, si cree que eso fue alguna de las infecciones que usted dice que viene de la cultura europea, desde Europa? Нет, ну что вы. No es así exactamente. Первые шаги кинематографа фундаментальные, связанные с дозвуковым периодом кино. Los primeros pasos del cine no tienen nada que ver con el sonido. Los primeros pasos del cine inicial no tenía sonido, era mudo. И, по крайней мере, в советской Y por lo кинематографической menos среде, los cineastas soviéticos, Eisenstein, Pudovkin, эти фундаментальные ellos se sentían кинематографисты, muy preocupados они cuando были apareció очень встревожены появлением el звуков cine кино. con sonido. Они Pero почувствовали, al что с aparecer el появлением sonido, звука parece que en la операционную sala вошел de cirugía entra un cirujano. не просто Y en лечили este раны, caso el промывали раны, cirujano да, не просто там, no Ah, solo взяли в cura руки нож. heridas, las cura con sus herramientas muy cortantes. стали что-то отсекать, Y убирать, empezaron a cortar algo, eliminar algo, уточнять. precisar algo, Что-то стало значительнее, что-то вдруг стало лишним. evaluando que, bueno, esa cosa tiene más valor que la otra, entonces hay que cortarla, hay que dejarla de lado. И что самое принципиальное, Y lo más doloroso entre todo eso, que los cineastas terminaron, dejaron de trabajar en la pausa, en el silencio. Просто можно вспомнить Podemos recordar, por грандиозные, ejemplo, гениальные esta совершенно función importante de las pausas паузы у Довженко, en las películas один de из величайших Dovzhenko, un gran кинематографистов мира. cineasta. Y Y precisamente la pausa, el silencio, convierte a un hombre en un verdadero hombre. El silencio es una capacidad importantísima, es una gran capacidad de los seres humanos. Hay que saber silenciar. Потому что когда мы молчим, мы думаем, и когда мы молчим, мы чувствуем. И Porque очень глубоко. el silencio nos permite pensar, nos permite reflexionar y de una manera muy profunda. Y quería preguntarle en qué medida usted considera que el silencio, que la pausa han sido decisivas para usted realizar, para usted hacer sus películas, y pienso sobre todo en esta película que usted va a presentar próximamente en el Festival de Venecia. Me gustaría preguntarle por eso, en qué medida usted considera que esa pausa, que ese silencio le han permitido llegar a trabajar en su obra, llegar a trabajar como artesano en sus películas. Нет, это совсем другой фильм, Bueno, lo que pasa es que совсем esta с другой природой, mi совсем из película другой ткани reciente создаваемой. es completamente nueva, otra y diferente, de otra naturaleza, de otra tela. Это фильм, который непрерывно, постоянно разговаривает со зрителем. Al contrario, es una película que proporciona muchísimos diálogos, conversaciones con los espectadores, sin parar, no hay silencio. Не только потому, что персонажи, Pues no solamente los Разговаривают со personajes зрителем, mismos но и que потому, что están со зрителем conversando, говорят que все están тексты, dialogando constantemente con los все espectadores, sino que titres, también все, hay что muchos там огромное textos количество escritos en la смысла pantalla. Es por формируется eso que не no hay звуковой silencio. версии, а Todos вот estamos en contacto, это написано на todo экране. está en contacto, en dialogando en esta obra. Сегодня многие люди не Hoy любят, a la mayoría не no le умеют gusta, или не хотят no читать. quieren o no saben leer. Наш фильм, который Mientras que называется mi «Записная película книжка режиссера», reciente, Diario del заставляет Director, моих obliga зрителей
a los espectadores a leer. Y con esta película quiero decir que no, en este caso no actuó como cineasta. Pues no, la función principal es leer. Y mi misión en este caso es la misión ilustrativa de ilustración. Pues lo que pasa es que ahora se opina que la misión educativa e ilustrativa de la cultura ya no sirve, no tiene mucha importancia, pero todo al revés. La misión educativa e ilustrativa de la cultura es la misión número 1. Образование – это накопление знаний. La formación, la educación es un proceso de acumulación de conocimiento. А просвещение – это обнаружение тех путей, с помощью которых мы эти знания начинаем использовать в жизни и обогащать их, развивать их. Mientras que la ilustración es un proceso de búsqueda de caminos, de rutas, de aplicación de nuestros conocimientos acumulados. Вот эти Y понятия, es muy этот importante путь que los надо, jóvenes конечно, lo внедрять в entiendan. сознание молодых людей, потому что Entiendan иначе, estos términos иначе de estas они funciones никогда de не educativa догадаются e даже ilustrativa. о существовании таких институций, как просвещение и образование. Me resulta conmovedor que usted hable de eso y me recuerda a cuando Akira Kurosawa decía que no hacía falta, o sea, seguir como la cuestión de que siempre había esa obsesión con formar cineastas cuando lo que había que hacer era formar espectadores, era acompañar a los espectadores a ver esas películas, a que esas películas pudieran ser vistas y bien vistas. Ну, это да, это надо, но Bueno, en este художественный sentido, язык, el lenguaje artístico понимание y или la calidad чувствование художественного artística языка, tiene художественного mucha качества, importancia, это то, pero son чему dos очень cosas трудно que se научить. aprendan con muchísima dificultad. И вот так Y научить человека resulta muy чему-то difícil в гуманитарной enseñar a сфере una очень persona трудно, a почти estas cosas en невосполнимая, materia humanitaria. Es невыполнимая casi задача. un objetivo inalcanzable. Если у какого-то Si un народа есть pueblo, un молодое país поколение, tenga которое jóvenes уже не que ya читает, no leen, то и результата никакого не будет. en este caso no habrá ningún resultado И будущего никакого не будет. y no habrá ningún futuro. А будет войны сплошные. Будет война. Habrá nada más que guerras, Будет война. Во всех смыслах война. solo guerras. Внутри народа, этого народа с другими народами, этого государства с другими государствами, там, и так далее, и так далее, и так далее. Guerras de todo tipo, guerras dentro del país, unos con otros, guerras con otro país, con otro estado, todas guerras. Отсутствие работы, мощной, La сильной работы, falta de la последовательной, многолетней trazabilidad работы просвещения de приводит к las тому, что народ tradiciones начинает de любить воевать. ilustración. Esto provoca que la gente inicia guerras, empieza a llevar guerras. И война Y кажется resulta самым que простым una guerra, la guerra способом hoy se решения considera каких-то un жизненных modo, проблем una больших manera или de малых, и resolver очень быстрым способом rápida решения y проблем. fácilmente cualquier problema cotidiano o cualquier problema grave. Но по результатам войн мы-то понимаем, что это не так. Pero todos conocemos, viendo los resultados de las guerras, que no es así. Me gustaría preguntarle también por el hecho de si usted cree en qué medida el hecho de compartir esas proyecciones, el hecho de que los espectadores, las espectadoras, las personas que van a ver esas películas compartan ese momento de lectura, si de algún modo ahí puede haber un espacio también para el entendimiento, puede haber un espacio también para después mirarse a los ojos y compartir lo que se ha visto, narrarse lo que se ha visto y poder de alguna manera llegar a una especie de entendimiento. Bueno, el leer, чтение, ну, по крайней мере, la в этом lectura нашем фильме, o el leer должна no пробуждать siempre механизм provoca, no solo размышления и provoca el думания. entendimiento, es un mecanismo que provoca la reflexión, el pensamiento. Наш фильм говорит о том, Nuestra что не película, думая, la reciente, тебе смотреть dice это не que надо. si Не no quieres думая, ты pensar, ничего si не no поймешь. puedes o no Не sabes думая, pensar, тебе надо встать que y no уйти veas, из no tienes зала. que ver esta película. Sin pensar, si no quieres pensar, puedes salir de la sala y ya.
La película prevé, dice que solamente pensando, reflexionando, puedes seguir en la sala mirando la película. Это совсем не то, что обычно в кино бывает. Es una especie de particularidad. No es lo normal para el cine. Porque un 99% del cine mundial no prevé que los espectadores deban estar en una condición de pensamiento, de reflexión ininterrumpida. Hasta los cines grandes que invitan a pensar prevé que los espectadores tienen derecho a una especie de vacaciones mirando una película, que pueden descansar, que pueden olvidar que están mirando una película, mientras que el diario del director, mi película reciente, no lo prevé, no se puede descansar. No se puede estar de vacaciones. В кино должны появляться такие произведения. Y creo que en el cine ahora deben aparecer más este tipo de películas que invitan a pensar sin parar. Pues y para mí es todo un honor y lo aprecio muchísimo que este evento, el Festival de Cine de Venecia, entendiendo, al entender por completo que es una película especial, aceptaron esta película. Aceptaron este cine y lo van a poner no una vez, no una sola vez, sino 4 veces. Quería darle las gracias por su presencia, por su generosidad. Ha sido un verdadero placer y le estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Спасибо вам и благодарю вас за желание понять другого человека. Le agradezco a usted, para mí es todo un honor igualmente, le agradezco su deseo de entender a otra persona, a una persona ajena. И благодарю вас за труд понимания. Y le agradezco que han aplicado este esfuerzo de entenderme. Потому что я вижу, что вы понимаете меня. Porque veo que usted me ha entendido. Хотя мы разделены тысячами километров, как на разных планетах. Pero ahora estamos a una distancia enorme, miles de kilómetros están entre nosotros. И давайте мы поблагодарим наш голос, наш божественный голос, который нас agradeciendo a la traducción, la interpretación. Muchísimas gracias de corazón y también a usted por la traducción, que ha sido increíble. Usted ha hecho un trabajo maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Miguel, gracias. Он меня тоже поблагодарил. Спасибо. Спасибо. Y ahora nos despedimos de Alexander Sokurov, después de una entrevista en la que nos ha demostrado ser mucho más que un director de cine. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.